tienen tiempo para estudiar y creo que han ido haciendo las cosas, ¿no? Han ido haciendo la práctica y eso, tendrían que repasar. Sí, para mí sería mejor porque si no nos coincide con el otro parcial. Claro, tal cual. Bueno, vamos a dejarlo para el viernes 26 entonces. Bueno, creo que no se van a, que ya están todos. A ver, esperen que... Claro, sí, acá Antonella me dice que no tiene micrófono y por eso ella en el chat pone el 1, pero ya se va mucho porque incluso tengo gente para el recuperatorio general. Anoche estuve corrigiendo y seguramente que hay hasta para un recuperatorio general. Por eso es que no, disculpen, pero ya no puedo porque tengo que entregar las notas en tiempo. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver lo que han escrito. En base a lo que han escrito, si necesitan alguna explicación. Y después armé unas preguntitas a ver cómo andan. Si es el 26 y nos toma todo el fin de, no tenemos tiempo para CD, construcción de edificios. No entiendo esto. No entiendo lo que me quieren decir. Sí, no me parece. Está, claro. Sí, 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 está bien, sí, sí, hay que adaptarse a esto. Sí. Tomamos eso, ¿les parece a todos? Acá están diciendo que el 25, el miércoles 25, sin tomar en cuenta este último tema. No me parece mal, es un tema que se puede tomar en... Ah, esperen que me equivoqué de miércoles, es 24, me dice. Ah, miércoles 24. Mm, yo es posible. Bueno, no sé, yo me voy a. Está bien, chicos, vamos por esa. Vamos por esa. Vamos el miércoles 24. No sé si yo voy a estar, pero igual me voy a acomodar para que todo esté bien. Acá Antonella pregunta si va a ser similar. Lo tengo que evaluar un poco, pero calculo que sí. Voy a mirar un poquito, voy a hablar con los chicos de la práctica también, antes de tomar una decisión, pero sí. Y obviamente que ni bien lo tenga, lo vamos a informar. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Ya entonces nos arreglamos y es para... Ay, Dios, estas motos. Es para el miércoles de la semana que viene. Perfecto. ¿Están viendo? Bien, entonces empezamos. La primera pregunta que tenían que contestar era ¿de qué depende el valor K? K es un factor de los que hay que multiplicar a la longitud libre para obtener la longitud efectiva de pandeo. Entonces, en principio, ¿de qué depende ese valor de K y qué rango de valores puede tomar? Entonces, vamos a ver lo que contestaron. Bien. Se obtiene,
Entonces, se obtiene de un diagrama ese valor de K. Y va a depender de si A y de si B. Cada uno de estos se obtiene a partir de la rigidez dividida la luz libre de las columnas sobre la rigidez dividida la luz libre de las vigas. Entonces, ese valor de K es correcto lo que han contestado acá. Pero si lo tendríamos que decir en una palabra de qué va a depender, fíjense que de lo que va a depender es de los apoyos, ¿sí? Cómo se dan los apoyos, la vinculación que existe en los extremos de la columna, ¿sí? Depende de cómo, si está articulado, si está empotrado, si está empotrado elásticamente. Y nosotros sabemos que en estructuras de hormigón no existen ni las articulaciones perfectas ni los empotramientos perfectos. Entonces siempre es disculpen chicos, tengo un problemita en casa, ya lo soluciono, disculpen. Bueno, chicos, disculpen, pero se me había complicado acá en casa. Bien, ¿están todos ahí? Bien, entonces, estábamos con el valor de K. Entonces, dijimos que el valor de K tenía que ver con cómo estaba apoyada, ¿sí? Esa columna, qué tipo de vinculación tenía en sus extremos. Y se puede obtener entrando a unos nomogramas, y para entrar a los nomogramas, como pusieron acá, hay que entrar con esta relación que es que marca la rigidez sobre la longitud libre en las columnas, y es sumatoria porque es la rigidez de todas las columnas que están llegando, o sea, es este valor de todas las columnas que están llegando al nudo, que pueden ser una, si es el último piso, o pueden ser dos,
Y acá también las vigas, que también pueden ser una o pueden ser 2 vigas. Una cosa, chicos, ¿por qué digo 1 y 2 vigas? Y ustedes me dirán, ¿y por qué no 3 y por qué no 4? Porque nosotros acá estamos analizando planos, ¿se dan cuenta? Entonces estamos analizando el pandeo como una... Claudia, Sí. creo que no vemos tu pantalla. Ay, dije. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Bueno. Bien. Entonces, yo les decía, ¿cuántas vigas podemos llegar a tener que entren a un nudo? Y como máximo 2. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué no pueden ser 3 o 4? Porque a una columna le llegan 4 vigas. Pero el pandeo se analiza siempre en un plano. Voy a analizar en un plano y después voy a analizar en el otro. Pero por eso es justamente que como máximo voy a ir a tener a 2 vigas. Profe, me aparece como que por ahí se te va la señal y no se comparte la pantalla. Ahí se ve bien. Sí, tengo muy mal internet. Ustedes avísenme, por favor. Bueno, entonces, el valor de K, entonces, depende, como dijimos, de cómo es el apoyo en los extremos de la columna, pero también depende de cómo es el sistema estructural. Si se trata de un pórtico indesplazable, el valor de K va a ir entre 0,5 y 1. Fíjense que cuando es indesplazable, este valor de K es menor que 1 o igual a 1, llega a ser 1 cuando es articulado, por lo tanto no va a aumentar la longitud libre. En cambio, cuando se trata de pórticos desplazables, fíjense que este valor siempre va a ser igual a 1 o mayor que 1 y puede llegar hasta infinito. Obviamente que infinito es el caso cuando tengo una doble articulación y esto no se da en la práctica y no se da porque no se da en la realidad misma, y una columna que se pueda desplazar con una doble articulación no puede estar en pie. Entonces, por eso no se da. Entonces, esta pregunta está muy bien contestada. Bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuántas veces mayor es la carga crítica de pandeo en una columna empotrada en sus extremos con respecto a una columna articulada en sus extremos? Ambas indesplazables. Entonces acá la respuesta ha sido 4 veces mayor. Y la respuesta es correcta. Por las dudas que no sepan algunos de los que están escuchando de dónde viene esto, yo les voy a mostrar, bueno, ¿ven? De estos nomogramas, ¿sí? Sale el valor de K. Y hay un nomograma para pórticos indesplazables y hay un nomograma para pórticos desplazables. Y con respecto a la carga de pandeo, ¿qué pasa? Fíjense que la carga de pandeo es inversamente proporcional a la longitud de pandeo, a la longitud efectiva de pandeo. Entonces, fíjense que cuando la columna está articulada en sus dos extremos, ese valor de K es 1. Y cuando está empotrada, ese valor de K, ¿sí?,
es 0,5. ¿Por qué? Porque la luz efectiva de pandeo siempre se da entre los puntos de inflexión. Y los puntos de inflexión, fíjense que está, ¿sí?, en lo que sería la mitad de la luz. Entonces, acá, al existir ese valor de K igual a 1/2, ese 1/2 elevado al cuadrado da 4, y como está abajo, obviamente queda que la carga crítica va a ser 4 veces mayor la que pueda llegar a tomar una columna empotrada con respecto a la que pueda llegar a tomar una columna articulada. Y esto tiene lógica, ¿por qué? Porque la deformación en una columna que esté articulada va a ser mayor que la deformación en una columna que esté empotrada. ¿Y por qué? Y porque la longitud, ¿sí?, de pandeo es la mitad, simplemente por eso. Entonces está muy bien contestada esta. ¿Hay dudas hasta acá? Bueno, seguimos. Ahora, ¿cuántas veces mayor es la carga crítica de pandeo en una columna empotrada en sus extremos, perteneciente a un sistema indesplazable, con respecto a una columna empotrada en sus extremos, perteneciente a un sistema desplazable? Y nuevamente han puesto 4 y está perfecto el resultado. ¿Por qué? Porque cuando el sistema es indesplazable, ese valor de K es un medio, como dijimos. Y cuando el sistema permite desplazamientos de un extremo con respecto al otro, ¿ven? Este extremo, si bien está empotrado, se desplaza con respecto a este. Entonces, nuevamente, K acá es igual a 1 y por lo tanto pasa lo mismo que en el caso anterior, es 4 esa relación, es 4 veces mayor. Y este número, ¿qué nos dice? Nos dice la importancia que tiene trabajar con elementos indesplazables. O sea, nosotros como diseñadores lo que de estructuras de hormigón, lo que tenemos que lograr es que las estructuras no se puedan desplazar. ¿Por qué? Porque los desplazamientos hacen que las secciones puedan resistir menos o que necesiten ser más grandes para justamente resistir esos esfuerzos. Entonces, siempre lo que hay que tratar es de llegar a estructuras que sean indesplazables. Entonces, vamos, a medida que aumenta la relación de esbeltez es la longitud específica de pandeo dividido el radio de giro de la sección. Entonces, a medida que aumenta la relación de esbeltez, ¿cómo es el comportamiento de la carga crítica? A ver qué han puesto acá. Disminuye la carga crítica a medida que aumenta la relación de esbeltez. Y esto se ve muy claramente acá, ¿sí? A medida que esta relación aumenta, la carga crítica va a disminuir. ¿Y por qué? Y porque fíjense la fórmula de la carga crítica. La carga crítica tiene en el denominador la luz efectiva de pandeo elevada al cuadrado. Y otra cosa, que a medida que se vaya aumentando la carga, las deformaciones van a ser más grandes y al ser más grandes las deformaciones, se puede llegar a entrar en un módulo de elasticidad menor que cuando las deformaciones son menores. Entonces, también hay que tener en cuenta esto, en dónde estoy cargando y qué deformación tengo.
Y yo sé que cuando tengo mucha esbeltez voy a tener mayores deformaciones. Así que muy bien esa pregunta. Vamos con esta. Las columnas indesplazables se pueden deformar en simple curvatura y en doble curvatura. Esto que se puedan deformar en simple curvatura y en doble curvatura, ¿por qué? ¿A qué se debe esta posibilidad de deformación? ¿Saben? Esto viene de acá. Fíjense, cuando yo tengo en los extremos un momento flector que tenga el mismo signo, ¿sí? Bueno, este va a ser el momento y la deformación va a ser esta que está acá, una simple curvatura. Pero si yo tengo un momento flector de diferente signo, la deformación, ¿sí?, se va a dar con una doble curvatura. Depende, las curvaturas van a depender del signo del momento. Entonces, bueno, bien, estamos con que puede ser simple o doble curvatura. ¿Cuál de estas deformaciones producen mayores momentos de segundo orden? Entonces, vamos a leer lo que han puesto. Acá han puesto el de simple curvatura. Entonces, y esto está muy bien. Entonces, y acá han puesto algo que lo vamos a leer. En elementos arriostrados contra desplazamientos laterales, que serían elementos indesplazables, y deflectados en curvatura sencilla, en simple curvatura, los máximos de ambos tipos de momentos, el momento exterior y el momento de segundo orden, ocurren en el mismo lugar o en lugares muy cercanos y se suman totalmente. Esto acarrea grandes ampliaciones de momento. Si los momentos M producen doble curvatura, o sea, los momentos exteriores producen dobles curvaturas, lo opuesto es cierto y ocurre muy poca o ninguna ampliación del momento. Y esto es algo muy simple de ver acá, ¿sí? Bueno, acá está un poquito exagerado, pero cuando yo tengo una curvatura simple, ¿sí? Supónganse que yo aplico el momento y todavía no estoy aplicando la carga. Entonces, la deformación debida al momento va a ser esta que aparece acá en línea de puntos. Entonces, ahí ya se va a empezar ya va a haber una distancia entre la carga y la posición que ahora va a ocupar la columna. Entonces, eso va a generar un momento y ese momento, que es un momento debido a la deformación, un momento de segundo orden, va a generar una deformación mayor. Entonces, esa deformación mayor, ¿sí?, va a generar el momento máximo de segundo orden en una sección y se va a sumar con el momento de primer orden y va a ser grande. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una doble curvatura? Entonces, cuando tengo una doble curvatura, fíjense que el momento máximo va a aparecer en el extremo de la columna. Bien, y si aplico el momento y no aplico la carga, voy a tener una curvatura como esta que está planteada en línea de puntos. Entonces, cuando aplique la carga, como la columna va a estar desfasada, se va a crear un momento, se va a producir un momento que va a tener esta forma, ¿no es cierto? Entonces, si sumo estos dos momentos, me va a quedar algo parecido a esto. Ya me doy cuenta que este momento es mucho más pequeño y no aparece justo en el lugar donde está apareciendo
el momento mayor. Entonces, ¿qué pasa? Es muy posible que este momento exterior multiplicado este momento debido a efectos de segundo orden ni llegue a ser este momento exterior. Entonces, por eso es que el momento o aumenta muy poquito o directamente ni se amplifica, ni hay que aumentarlo. Bien, entonces esta está contestada. Vamos por esta. Cuando una columna es corta, escribe las fórmulas que representen dicho comportamiento. Claro, ¿qué pasa? Nosotros cuando trabajamos con columnas cortas, hicimos el práctico y nunca tuvimos en cuenta la luz, la esbeltez, nada. Nosotros decíamos, es una columna corta y bueno, íbamos con esa. Pero en la práctica, en la realidad, nosotros vamos a tener una columna y vamos a tener que calcular una columna, que no vamos a saber si esa columna es una columna corta o larga, esbelta, hasta que no la evaluemos. Entonces, es muy importante esto, saber evaluar la columna. Entonces, ¿qué han contestado? Vamos a ver. Las columnas cortas rompen por aplastamiento. Por lo tanto, se utilizarían las ecuaciones de compresión de las columnas cortas. Claro, las columnas cortas, como dije antes, uno no necesita saber cuál es la altura de la columna cuando es corta. Directamente lo que interesa ahí es de qué material está hecha la columna y cuáles son las áreas, nada más. Y acá agregan algo que dice que cuando la carga última es igual a la carga crítica, se obtiene el valor de esbeltez límite cuando, la relación límite, la relación de esbeltez es menor que la esbeltez límite. Claro, siempre que yo tenga una columna, antes de hacer el diseño, no voy a saber si es una columna corta o si es una columna esbelta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esta evaluación y voy a sacar la relación de esbeltez y voy a verificar que esa relación de esbeltez sea mayor o menor o como sea con respecto a la esbeltez límite. Y de ahí voy a determinar si se trata de una columna corta o se trata de una columna esbelta. Para eso, este gráfico está muy bueno. Lo primero que voy a analizar es si tengo un pórtico indesplazable o desplazable. Bueno, nosotros en el práctico ahora vamos a decirles si es o no dislocable o desplazable o no desplazable. Pero cuando nosotros estemos en hormigón 2, vamos a poder determinar claramente cuándo se trata de estructuras dislocables y cuándo no. Por el momento se lo vamos a decir. Y como les digo, generalmente las estructuras tienen que ser indesplazables. Es lo que conviene, que sean indesplazables. Entonces, yo voy a sacar la relación de esbeltez y voy a ver, la voy evaluar con respecto a este valor, que esta es la esbeltez límite para que sea una columna corta. Entonces, donde M1 y M2 son los momentos en los extremos de las columnas, y M2 siempre es el más grande de los dos momentos en valor. Entonces, si esto, si la esbeltez da menor que este valor, directamente voy a decir que es una columna corta. Y si no, voy a ver dónde ando y si, por ejemplo, está entre estos valores, voy a aplicar un método aproximado y si el valor de la relación de esbeltez es mayor que 100, ya voy a tener que hacer un análisis
donde voy a tener que determinar los momentos de segundo orden y voy a tener que hacer el diseño teniendo en cuenta las cargas mayoradas, como siempre, y los momentos de segundo orden también momentos nominales, como nosotros hacemos los cálculos, ¿sí? Con PN y MN. Una cosa, este análisis es muy complicado de hacer, es muy difícil. No es difícil. Nosotros tenemos software que podemos sacar los esfuerzos de las estructuras deformadas en forma muy sencilla. El DRM6 directamente ponemos que queremos un análisis de segundo orden y tarda exactamente lo mismo y nos da estos momentos. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos así? ¿Por qué no hacemos este análisis? ¿O por qué no queremos llegar a esto más que nada? Porque, sinceramente, trabajar con columnas de esta esbeltez o columnas que tengan una esbeltez superior a 100 son columnas demasiado esbeltas. Entonces, estas columnas lo que van a hacer es que nos van a llevar a necesitar una cantidad exagerada de armadura. ¿Y por qué? Y porque la sección es chica. Entonces, van a ser columnas que van a estar muy armadas y posiblemente no estén verificando cuantías máximas. Entonces, generalmente, la relación de esbeltez con que uno trabaja es hasta 70, 75. Sinceramente, más no se usa. ¿Existen estas columnas? ¿Existen columnas de más esbeltez? Sí. No, o sea, yo he visto proyectos que se han materializado, que son estructuras que son estructuras que tienen una esbeltez muy grande, pero después tienen el problema que las cuantías se le van de reglamento. Tienen que poner cuantías más grandes que las cuantías de reglamento. Bien. Seguimos un poquito. Entonces, ¿hasta qué relación de esbeltez se pueden diseñar las columnas mediante el método aproximado? Y acá, muy bien, ya se ve, hasta 100, ¿sí? Pero como les dije, generalmente, y esto es tanto para estructuras desplazables como no, pero generalmente se llega con relaciones hasta 70, 75 y ahí quedamos. Y después, ¿en qué consiste el método aproximado en el diseño de una estructura esbelta que pertenece a un proyecto de una estructura indesplazable? Y perfecto, directamente, a ver qué han puesto, han sacado el artículo que está en el capítulo 10, donde da los pasos para qué, para sacar el momento amplificado, ¿sí? Entonces, lo que han puesto es que consiste en realizar el cálculo considerando la carga axial mayorada, PU, y el momento mayorado y amplificado. Claro, lo que se hace acá es directamente trabajar con la carga última y el momento amplificado. Entonces, para sacar el factor de amplificación, que está dado acá, obviamente es un factor de amplificación. Muchas veces en la práctica da menor que 1, pero como mínimo se tiene que tener un valor de 1. Y acá, ¿qué pasa? Acá hay un inconveniente, que es este. Bueno, este valor de CM es un valor que va a depender de los momentos, ¿sí? De los momentos que existan en los extremos. A ver, se los voy a mostrar. ¿Dónde estará? Acá.
¿sí? Entonces, a ver, hay otra que está mejor. No, acá está. ¿Sí? Entonces, el valor este de CM está dado en el artículo 10.12.3.1 y depende de los momentos que están en los extremos, tiene que ser siempre mayor que 0,4 y fíjense que cuando los momentos son iguales en ambos extremos, ese valor es 1. Cuando un momento es 0 y el otro tiene un valor, o sea, M2 tiene valor, ese valor va a ser 0,6 y ya cuando ambos tienen distintos valores y de distintos signos, ese valor va a dar menor que 0,6, pero siempre tiene que dar mayor que 4. Y cuando se trata de estructuras que sean desplazables, ese valor se toma como 1. Entonces, volviendo un poquito acá, tenemos ese valor que ya lo vamos a tener resuelto, la carga que la vamos a tener resuelta por la resolución estática, y tenemos que sacar la carga crítica de pandeo. Para sacar la carga crítica de pandeo, el reglamento dice que el E se tome directamente como el E que vamos a tener trabajando con cargas de servicio. Entonces, eso ya lo tendríamos resuelto, pero el problema que viene acá es que el I no lo tenemos, no tenemos la inercia porque no tenemos el cálculo de la armadura, ¿no es cierto? Entonces, nos dan para sacar esta rigidez dos expresiones. Una, ¿sí?, que es considerando la inercia de la armadura, que nosotros no la tenemos, y otra directamente considerando la inercia bruta. Entonces, nosotros siempre para eso vamos a trabajar con esta expresión. Cuando trabajamos con esta expresión, para sacar la rigidez, nos aparece un beta D. Y este valor beta D, como dice acá, es la relación entre la máxima carga axial mayorada, ¿sí?, o sea, el PU, pero que actúa en forma permanente. Esto es cargas de larga duración. ¿Cuáles son las cargas de duración? Son las cargas muertas más un porcentaje que anda entre generalmente un 10 a un 20% de cargas vivas. Entonces, a esa carga se la divide por la carga total y eso es el valor de beta D. ¿Dónde está esto reglamentado? Está en una tabla, ¿sí?, en la tabla esta, la 10.11.1, que aparece en el capítulo 10. Entonces, en la parte de acá dice cuál es ese valor para pórticos indesplazables, que es lo que ustedes pusieron ahí, o también para pórticos desplazables, que en vez de considerar la carga, lo que consideran son los cortes, o sea, las cargas horizontales. Bien, entonces, esto estaría perfecto y después, bueno, acá tenemos en qué consiste el método de diseño aproximado en una columna que pertenece a un sistema desplazable. Acá, cuando pertenecen a un sistema desplazable, tienen algunas cositas. Bueno, acá está aclarado. Yo les voy a explicar un poco en base a esto. Lo primero que vamos a tener que hacer cuando tenemos una estructura que es dislocable es calcular con la carga mayorada, con las cargas mayoradas, los esfuerzos que producen las cargas gravitacionales, por un lado, o sea, las cargas todas verticales, y por el otro lado, los esfuerzos que producen las cargas
horizontales, las cargas debidas a viento. Entonces, se trabajan por separado. De ahí es que vamos a obtener dos momentos. Entonces, ¿cuál de esos dos momentos vamos a mayorar? Vamos a mayorar solo el que producen, el producido por las cargas que van a producir el desplazamiento. Entonces, eso se ve reflejado acá. ¿Ven? Donde ustedes ponen que el momento en uno de los extremos de la columna va a ser igual ¿a quién? Al momento que se obtiene con las cargas mayoradas, pero que no producen desplazamiento de la estructura, más el momento que produce desplazamiento de la estructura, obtenido por las cargas que producen desplazamiento de la estructura, amplificado. Entonces, se saca en ambos extremos. ¿Por qué se saca en ambos extremos? Para analizar justamente cuál de estos dos es el mayor y diseñar la sección con el mayor momento. ¿Cómo se saca el factor de amplificación? Bueno, fíjense, está acá, es muy similar al anterior, pero tiene algunas cosas. ¿Por qué? Porque antes trabajábamos con la carga de la columna en el indesplazable. Y acá, al ser desplazable, trabajamos con todas las cargas del pórtico, ¿sí? Todas las cargas de las columnas que forman el pórtico, tanto las cargas últimas como las cargas críticas. Bueno, sacamos la amplificación, obviamente que el momento amplificado tiene que ser como mínimo igual al momento. Y una cosa, para calcular esta carga crítica, ¿cómo se calcula? Como lo vimos recién, y ahí depende de ese valor beta que ahora se va a sacar con los esfuerzos de corte, con las cargas horizontales. Entonces, acá han puesto que en el artículo 10.13.3 aparecen las fórmulas para calcular los momentos en los extremos. A las columnas hay que diseñarla con la carga y el momento. Bueno, claro, se diseña con el más grande, ¿sí? Entonces, cuando los pórticos son dislocables, hay cargas gravitatorias que no producen desplazamientos y otras que sí producen. Las que no producen desplazamientos se deben calcular los momentos y estos bueno, un poco es una cuestión de nomenclatura, pero es lo que veníamos hablando, ¿sí? Los momentos que se amplifican son los debido a las cargas que sí van a producir desplazamiento. Y las cargas críticas se calcula con ese beta, pero ahora teniendo en cuenta los cortes y no la carga. Así que todo esto está muy, muy bien contestado. No sé si les quedan algunas preguntas. ¿Qué me dicen? No, No, por mi parte profe, no. a mí no. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver. Yo les voy a mostrar algunas preguntas que he preparado para ustedes. Y el que quiere jugar es libre de jugar y probarse. Y el que gane, vamos a poner algo para que sea más al podio. Al podio le vamos a dar una recompensa en el segundo parcial. Algunas cosas que tengan mal se las vamos a cambiar porque estén bien. Vamos a ponerle un... no sé si ponerle 5 o 10 puntos. Eso después lo vamos a ver entre los chicos, con los chicos de la práctica, pero va a tener un aumento ahí.
Después me van a tener que decir, bueno, aunque sea a los que han salido beneficiados, quiénes, porque, claro, porque ahí está. No, ahí, bueno. ¿Listo? ¿No hay más o esperamos un ratito? Sí, profe, yo pongo Isa y me parece que como que lo traduce, porque siempre pone es un. ¿Viste? Sí, son los correctores. Sí, sí, sí. Por ahí cambiar para poner Isabel. Sí, pero sí. Bueno, gente, ¿estamos? ¿No se va? ¿Nadie más quiere jugar hoy con esto? Bueno, vamos a empezar. ¿Hay alguien que está tratando de entrar? Bueno, vamos con esto. Bien, muy bien. Bueno. ¿Qué pasó acá? Bien. Bien, bueno, muy bien.
Bien, muy bien. Sí, esta... A ver. Bueno, chicos, muy bien. Voy a dejar de compartir. Está bien. Bueno, ahí está. Muy bien. Me gustó. Espero que puedan hacer bien la práctica, pero re lindo como contestaron. Y bueno, con esto terminaríamos la materia en lo que respecta a la teoría y si Dios quiere, bueno, vamos a estar viéndonos para el parcial. Les voy a avisar cuando tenga bien definido cómo va a ser, pero seguramente va a ser así del tipo del parcial que hemos tomado antes. Ya hoy eso lo vamos a tener definido y nos vamos a ver ahí y después los espero en Hormigón 2. Recording has stopped. Si no tienen algún comentario, quedamos acá. Nos estamos viendo el miércoles y cualquier cosa que necesiten preguntar o eso, tendríamos que poner por ahí, tendríamos que poner algo, un día de consulta también. El lunes es feriado, por ahí en vez de... Casi seguro que vamos a hacer así. Vamos a dejar el martes para consulta, porque seguramente que ya va a haber consulta. Dejamos el martes para consulta, el miércoles el parcial y el viernes la práctica de esto. Porque si no, no va a quedar consulta. ¿Sí? Bueno, Claudia. Perfecto. Entonces, bueno, ahí hay alguien que quiera, Antonella, que dice que querés hablar. A ver. No, se le debe haber marcado sin querer. Bueno,